Bien, en este segundo video de la semana vamos a seguir analizando el equilibrio oferta y demanda. ¿Ya? Para esto, consideremos la siguiente situación. ¿Ya? Supongamos que el mercado del vino tinto en la ciudad de Chillán está compuesto por 1000 consumidores cuyas preferencias y gustos son idénticos. ¿Ya? Es decir, la curva de demanda individual o la función de demanda de cada uno de ellos es exactamente igual. Y equivale a esta expresión. QXD con minúsculas, es decir, en funciones de demanda individual, es igual a 10 menos PX. ¿Ya? Mientras que hay 100 productores idénticos, ¿ya? Y cada uno con una función de oferta individual UXO es igual a 10 PX. Entonces acá, lo primero que tenemos que hacer cuando nos encontramos con un ejercicio de este tipo es determinar, ¿cierto? Calcular lo que son las curvas de demanda y oferta del mercado. ¿Cómo hacemos esto? Tomamos nuestra función de demanda individual y la multiplicamos por el número de consumidores en este caso, que son 1000, y eso nos va a dar la función de demanda del mercado. En el caso de la oferta, tenemos que tomar la función de oferta individual y multiplicarla por el número de productores, y eso nos va a dar una función de oferta del mercado. ¿Ya? Entonces, primero con la demanda. ¿Cómo obtenemos QXD, o sea, la función de demanda del mercado? Es igual QXD minúscula, es decir, función de demanda individual, por 1000, que son los consumidores. Es decir, QXD es igual, QXD mayúscula, perdón, es igual a QXD minúscula. ¿Y cuánto es QXD minúscula? 10 menos PX. Y eso por 1000. ¿Ya? Aplicamos propiedad multiplicación distributiva y nos queda QXD mayúscula es igual a 10.000, puesto que 1000 por 10 es 10.000, menos 1000px, ya que 1000 por px va a ser 1000px. Y esa es la función de demanda del mercado. En el caso de la oferta, similar, QXO mayúscula, es decir, la función de oferta del mercado es igual a la función de oferta individual por el número de productores o el número de oferentes que hay en este mercado. Es decir, QXO es igual a 10px, ¿cierto? Por 100 productores. ¿Ya? Lo mismo que en el caso anterior, aplicamos propiedad distributiva y nos queda que QXO mayúscula o que la función de oferta del mercado es igual a 1000px. ¿Ya? Eso es lo primero. Luego hay que determinar el equilibrio de este mercado. ¿Ya? Entonces, para determinar el equilibrio del mercado, similar a lo que hacíamos en el video anterior, o de la misma manera, pero con diferentes funciones, hay que igualar demanda y oferta, o oferta y demanda, el orden da exactamente igual. ¿Y cuánto es la demanda? ¿O cuál demanda usamos? La del mercado, no la individual. ¿Ya? Entonces, la demanda del mercado es 10.000 menos 1000px es igual a 1000px. Despejamos, ¿ya? Nos va a quedar 2000px es igual a 10.000. Y px es igual a 10.000 partido en 2000 es igual a 5. Entonces eso quiere decir que el precio de equilibrio del mercado del vino tinto en la ciudad de Chillán es de 5 unidades monetarias por botella. ¿Ya? Ahora, necesitamos saber las cantidades. Entonces la pregunta es, si el precio es 5, entonces la función de demanda nosotros vamos a reemplazar, ¿sí? Entonces teníamos 10.000 menos 1000 por px. ¿Cuánto es px? 5. Entonces me queda esta expresión, que si yo la resuelvo me da 5000. En el caso de la oferta, está mucho más fácil. ¿Ya? Reemplazamos la oferta, ¿cuánto era? 1000px. Y px es 5, entonces 1000 por 5 nos da 5000. Es decir, en este mercado del vino tinto de la ciudad de Chillán, caso hipotético obviamente, el precio de mercado de 5 unidades monetarias, y a ese precio tanto oferentes como demandantes están dispuestos a poner en el mercado y a demandar 5000 unidades de vino tinto o botellas de vino tinto. Luego lo que hacemos, ¿cierto?, es graficar, ¿ya? Para esto, primero vamos a graficar la función de demanda. Para eso tenemos que tomar la función de demanda, la expresión, ¿cierto?, que es 10.000 menos 1000px, y hacernos la siguiente pregunta, para encontrar los puntos extremos. Es lo mismo que en el caso anterior, ¿ya? El mismo procedimiento.
Entonces, me hago la pregunta, ¿qué pasa si Px es 0? Me queda 1000 por 0, que va a ser 0, y por ende Qxd, o la cantidad máxima, es 10.000. Por eso este punto es 10.000. Luego, para calcular el precio máximo, yo tengo que despejar esta expresión. ¿Ya? Entonces, este va a pasar a la izquierda. Me va a quedar 1000px es igual, y este va a pasar a la derecha, entonces me va a quedar 1000px es igual a 10.000 menos qxd. Luego tengo que pasar dividiendo el 1000 y me va a quedar entonces que px es igual a 10.000 partido 1000, o sea 10 menos qxd dividido en 1000. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa ahora si qxd o si la cantidad es 0? Entonces el precio es de 10. Que esto queda en 0 y queda solo el 10. Y ese es el punto extremo. ¿Ya? Y ahí graficamos nuestra función de demanda. Hacemos exactamente lo mismo para la función de oferta. ¿Ya? Sabemos que la función de oferta es 1000px. ¿Qué pasa si el precio es 0? La cantidad también va a ser 0. ¿Ya? Entonces pasa por el origen. Y si despejamos px, nos va a quedar que px es igual a qxo dividido en 1000. Ahora, si reemplazamos 0 en qxo, entonces px va a ser 0. Entonces la función parte desde el origen. ¿Ya? De esa forma podemos, la demanda que graficamos, la función de demanda y la función de oferta, nos permite configurar o construir este equilibrio del mercado, en donde el precio es 5, que lo habíamos determinado anteriormente, y la cantidad es 5.000 botellas de vino tinto. ¿Ya? Entonces, este es un ejercicio similar. ¿En qué sentido? En que los procedimientos son los mismos. ¿Cuál es la diferencia? Que acá introducimos lo que son funciones de demanda y funciones de oferta individuales que deben ser transformadas en funciones de demanda y oferta de mercado. Ahora, un segundo caso. Supongamos, para analizar, ¿cierto? Recuerden que habíamos dicho que el precio es una magnitud, es una variable fundamental en economía, ¿ya? Y en este modelo particular, pero que también existen múltiples variables que tienen incidencia tanto en la oferta como en la demanda, y que hacen que la curva, la función, ¿ya? O la oferta y demanda varíen hacia la derecha o hacia la izquierda, o que se incrementen o que se disminuyan, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a asumir, ¿ya? Una situación hipotética en donde hubo un incremento en el ingreso de los consumidores, ¿ya? De todos los consumidores que configuran esta demanda de vino tinto. Por lo que la demanda, o la función ahora es UXD, ¿cierto? Le puse una comilla para diferenciarla de la original, es igual, bueno, aquí debería decir 12.000, ¿ya? 12.000 menos 1000px, y aquí es lo que yo anoté acá. De hecho, lo voy a arreglar inmediatamente. Ahí sí. Es igual a 12.000 menos 1000px. Anteriormente la función era 10.000 menos 1000px. Entonces, entendemos que si esto aumenta, quiere decir que hay un mayor ingreso, lo que debería sugerir una mayor demanda, ¿cierto? Efectivamente, si las personas tienen más ingreso y el vino tinto es considerado un bien normal, va a experimentar un cambio positivo. Entonces, ahora encontremos el equilibrio de este mercado, pero igualando la nueva función de demanda con la antigua función de oferta, puesto que la función de oferta no pasó nada. A eso se le denomina ceteris paribus. Cambió una variable, pero lo demás se mantiene constante. ¿Cuánto es la nueva función de demanda? 12.000 menos 1000px. Y la función de oferta sigue siendo 1000px. Despejo, ¿cierto? Y me queda esta expresión de la cual yo resuelvo que p de x ahora es 6. ¿Qué pasó con el precio? Incrementó. ¿Ya? Ahora, si el precio, ¿ya?, aumenta a 6, si el precio es 6, ¿qué pasa con la demanda? Con la cantidad demandada, perdón. ¿Ya? 12.000 menos 1000 por 6 me va a quedar que la cantidad demandada ahora es 6.000. Antes era 5.000. Y para corroborar, reemplazo en la oferta, ¿cierto? Y me va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces de aquí sacamos algunas conclusiones. Producto del aumento del ingreso de los consumidores, ¿qué ocurrió en este mercado? En primer lugar, hubo un incremento en el precio, ¿ya?
Entonces, es un fenómeno bastante importante de considerar. Y en segundo lugar, hubo también un aumento en la cantidad demandada. Entonces, a pesar de que hubo un incremento en el precio, los consumidores igual estuvieron dispuestos a pagar un poco más, en este caso una unidad monetaria más por botella de vino, porque incrementó en 1000 unidades la demanda, o sea, la cantidad demandada, perdón. Mientras que la oferta también fue capaz de colocar, puesto que hubo un incremento en el precio, colocó 1000 unidades más de botellas de vino, dejando, ¿cierto?, un equilibrio de 6000. Esto lo graficamos también, ¿ya? Entonces sabemos que la función de demanda tiene una pendiente de esta forma. Pero ¿cómo sabemos que este es 12 y cómo sabemos que este es 12.000? Bueno, tomemos la función de demanda, que es 12.000 menos 1000px. ¿Y cuál es la primera pregunta? Si px es 0, ¿qué pasa con la cantidad máxima? ¿Cuánto va a ser? 12.000, ¿cierto? Y ahora despejamos px, y al despejar me queda 12 menos qxd dividido en 1000. Misma pregunta, ¿qué pasa ahora si yo reemplazo en QXD un 0, o si la cantidad es 0, ¿cuánto es el precio máximo? Es 12. ¿Sí? ¿Se acuerdan que antes acá era 10.000 y acá era 10? Ahora es 12.000 y 12. ¿Ya? ¿Producto de qué? De que hubo un desplazamiento de la curva de demanda. La oferta, ¿qué pasa con la oferta? No pasa exactamente nada. Lo único que yo hice acá fue ampliar. Antes llegaba hasta 10 y 10.000 y ahora amplié para que se pudiera graficar también la función de demanda. ¿Ya? Los cambios se presentaron a nivel de función de demanda, no a nivel de función de oferta. ¿Ya? Entonces, al graficar este nuevo equilibrio de mercado, nos queda de esta manera. ¿Ya? En donde tenemos un incremento en la función de demanda, un desplazamiento, perdón, de la función de demanda hacia la derecha. ¿Ya? Vamos a tratar de reconstruir este gráfico porque aquí hay un problema. Sí, bien. Para que entiendan cómo es el proceso, vamos a reconstruir el gráfico y de ahí continuamos con la grabación. Bien, regresamos. Entonces, acá tenemos el gráfico, ahora sí. Anteriormente, la función de demanda cortaba en 10 y 10.000. ¿Sí? Producto del ingreso, ¿qué decía la diapositiva del material teórico? Decía que el aumento del ingreso de los consumidores desplazaba esta función de demanda hacia la derecha. Efectivamente, es lo que nosotros graficamos acá, ¿cierto? Pasó 12, 12.000, y es lo que tenemos en este caso. En este caso. 12, 12.000. En donde además se está alcanzando un equilibrio de un precio 6, ¿sí? Pero de una cantidad 6.000, ¿cierto? Y en el caso anterior, porque acá están reflejadas las dos funciones de demanda, era un precio de equilibrio 5, ¿cierto? Y una cantidad 5.000. Entonces ahí tenemos exacto la variación que produce un aumento en el ingreso, ¿ya? Como también se explica de manera gráfica. Ahora, supongamos que además de este cambio en la demanda, también hay un cambio en la oferta. ¿Ya? Entonces, supongamos que hay una mejora tecnológica por parte de los productores, es decir, los productores de vino compraron una nueva máquina. ¿Qué les permite hacer esta máquina? Embotellar una mayor cantidad de botellas de vino por jornada. Entonces, por ende, la oferta ahora va a incrementar. Antes era 1000px y ahora le agregamos un 2000, dando a entender que la oferta es mayor. Ya tienen una mayor capacidad de ofrecer vino tinto al mercado. ¿Cómo encontramos el equilibrio ahora? Bueno, igualando lo que es la nueva función de demanda con la nueva función de oferta. ¿Por qué? Porque estoy buscando el equilibrio bajo esta nueva situación. ¿Ya? Yo también podría encontrar un equilibrio entre la primera función de demanda y la función de oferta actual, ¿ya? La nueva.
¿ya? Pero en este caso vamos a trabajar con las dos funciones nuevas. Que recordemos, la función de demanda era 12.000 menos 1000 px y la nueva función de oferta es 2000 más 1000 px. ¿Ya? Entonces al despejar nos va a quedar 2000 px es igual a 10.000, es decir, un precio igual a 5. Si el precio es igual a 5, ¿cuánto es la cantidad demandada en esta nueva función de demanda? 12.000 menos 1000 por 5, 12.000 menos 5.000, 7.000. Para corroborar, si el precio es 5, ¿cuánto es la cantidad ofrecida en este mercado? 2.000 más 1000 por 5, es decir, 2.000 más 5.000 sería igual a 7.000. Podemos observar, ¿cierto?, que siguió aumentando la cantidad. Pasamos de una primera situación en donde eran 5.000 a una segunda que se produce a partir de un aumento en la demanda, que eleva el precio, pero que además aumenta la cantidad de botellas demandadas y ofrecía en el mercado 6.000, producto de este incremento de precio. Y ahora, viéndolo desde el otro punto de vista, podríamos pensar aparentemente que si el precio baja, los productores van a querer vender menos porque el precio es más bajo. Pero no, como tienen una máquina, ¿cierto?, que les permite producir más barato probablemente, están dispuestos también a aguantar, entre comillas, esta disminución de precio de 6 a 5 nuevamente. Inclusive están dispuestos a ofrecer 1000 unidades más. ¿Ya? Recuerden que antes eran 6.000 y ahora son 7.000. Entonces vamos a graficar. Ya, la función de demanda no tuvo cambio en este caso, es tal cual como la habíamos graficado anteriormente, pero en la oferta sí que hay cambios. ¿Ya? Entonces partimos por esta expresión, que es la nueva función de oferta, y la pregunta es, ¿qué pasa si el precio es 0? Esto nos va a quedar 0 y la oferta va a partir en 2.000. ¿Ya? 2.000. Ahora, hagamos lo inverso, despejemos P, ¿ya? Nos queda QXO partido 1000 menos 2. Entonces, cuando yo me pregunte cuánto va a ser PX si Q es 0, PX va a ser menos 2. Y eso es lo que tengo acá. Y sabemos que esto es ascendente. ¿Ya? Y acá tenemos el gráfico que resume este comportamiento. Se pueden dar cuenta que tenemos dos funciones de oferta y dos funciones de demanda. ¿Ya? El equilibrio actual que nosotros encontramos es este. Este es el punto. ¿Cómo sé? Bueno, porque el precio lo determiné, es 5. ¿Y cuál es la cantidad? 7.000. ¿Ya? Y cómo también sé de manera gráfica, porque tanto en la oferta como en la demanda se produjeron desplazamientos hacia la derecha. En la demanda, producto de un aumento en el ingreso, ¿sí? Pasamos de esta recta gris a esta que es azul, y en la oferta pasamos de esta amarilla a esta naranja. ¿Ya? ¿Producto de qué? De la mejora tecnológica. Y acá está el primer o el anterior equilibrio en donde el precio era 6 y la cantidad era 6.000, pero además tenemos el primer equilibrio con el que partimos, el original, en donde el precio por botella era 5 y la cantidad era 6.000. ¿Ya? Entonces, como pueden apreciar, estos desplazamientos, ¿ya?, o estas mejoras del ingreso de los consumidores, tanto como de la tecnología de las empresas que producen el bien o servicio que se transa en el mercado, son bastante beneficiosas. ¿Ya? Se pueden dar cuenta que el aumento en el ingreso de los consumidores aumenta la cantidad de botellas de vino demandadas y por ende también para los productores es más atractivo puesto que hay un mayor precio. ¿Ya? ¿Por qué se produce este mayor precio? Porque hay una presión de demanda. ¿Ya? Entonces, cuando hay una presión de demanda, evidentemente que los precios empiezan a incrementar y aquí tenemos la evidencia. ¿Ya? Luego, como se produce una mejora tecnológica, los costos de las empresas, lo más probable es que disminuyan, por ende pueden bajar el precio. Y lo otro es que también producto de esta mejora tecnológica hay mayor oferta en el mercado, entonces por ende el precio del bien vuelve a bajar a 5 y evidentemente que hay una mayor cantidad. ¿Ya? Así que este sería el segundo video. ¿Ya? Acá lo que se podría hacer también es calcular los distintos excedentes. ¿Ya?
Entonces voy a explicar, no voy a calcular, solo voy a explicar cómo sería el cálculo o qué área corresponde a cada uno de los excedentes para ir reforzando esa idea. ¿Ya? Entonces este era el primer gráfico, con el primer equilibrio. Si yo me pregunto cuál es el excedente del consumidor, yo sé que es esa área. ¿Sí? Y si yo me pregunto cuál es el excedente del productor, sería esa área que está ahí. ¿Ya? Luego, en el segundo gráfico, ese es el equilibrio. Por ende, el excedente del consumidor va a ser esa área y el del productor va a ser esa área. ¿Ya? Y en el tercer gráfico, el equilibrio que nos interesa a nosotros es este de acá, ¿ya? En donde el excedente del consumidor va a ser esta área hasta 5, ¿sí? Entre 2 y 5 y entre 0 y 7000, ese triángulo. Y el del productor va a ser esta área, entre 0 y 5, ¿ya? En la línea del precio, y luego se desplaza hacia acá y luego hacia acá. ¿Ya? Entonces es una figura en donde tenemos acá un rectángulo, ¿ya? Tendríamos que calcular esa área de ese rectángulo primero y luego el área de este triángulo. Y ahí tendríamos el excedente del productor. Y podríamos saber y comprobar si es que efectivamente este incremento en el ingreso y este incremento en la eficiencia a partir de una mejora tecnológica eh, mejora las condiciones del mercado. Lo más probable es que sí, ¿ya? Pero podríamos quizás analizarlo por ahí. Pero de momento me interesa que podamos focalizarnos en esto, en cómo finalmente se reflejan de manera práctica o a través de un ejercicio lo que son los desplazamientos en la curva de oferta y en la curva de demanda a partir de el cambio de variables. ¿Ya? Y aquí entendemos, ¿cierto?, que no son cambios en la cantidad demandada solamente, sino son cambios en la demanda. No son cambios solamente en la cantidad ofrecida o ofertada, sino que también son cambios en la oferta. Así que eso sería por este video.